Embarcándonos en una odisea intelectual a través del tiempo y el espacio, exploramos algunas de las teorías más fascinantes de la historia. Estas perspicacias, envueltas en capas de misterio y conjetura, podrían albergar verdades increíbles. Número 1. La Gran Esfinge y la evidencia de erosión por agua. La Gran Esfinge de Giza, una figura majestuosa y silenciosa, ubicada junto a las pirámides egipcias, ha inspirado asombro y fascinación durante milenios. Su antigüedad se ha atribuido tradicionalmente al reinado del faraón Khafre alrededor del 2500 a.C., y se cree que fue construida como testimonio de su poder. Sin embargo, una teoría fascinante postula que sus orígenes podrían ser significativamente más antiguos, remontándose a un periodo mucho más allá de la historia registrada de la civilización egipcia. En la década de 1990, el geólogo Dr. Robert Schoch, profesor en la Universidad de Boston, propuso una reevaluación radical de la datación de la Esfinge. Su teoría se basaba no en análisis textual ni en pruebas arqueológicas convencionales, sino en observaciones geológicas. Examinó los patrones de erosión en la Esfinge y argumentó que eran principalmente el resultado de la erosión causada por el agua, no por el viento y la arena, como se cree convencionalmente. Según Schoch, los patrones de desgaste en los muros de la Esfinge indican erosión inducida por la lluvia, lo que sugiere que el monumento fue esculpido durante o antes de periodos de fuertes lluvias. Sin embargo, el último periodo de lluvias sustanciales en la meseta de Giza corresponde al final de la última edad de hielo, alrededor del 9700 a.C., unos 5000 años antes de la fecha aceptada tradicionalmente para la construcción de la Esfinge. Además, la teoría fue respaldada por John Anthony West, un egiptólogo independiente. Él creía que la Esfinge era una parte integral de un paisaje sagrado, vinculado a observaciones celestiales y reflejando una civilización con conocimientos avanzados de astronomía. West sugirió que esta antigua civilización era sofisticada, pero prehistórica, con los vestigios de sus conocimientos transmitidos e incorporados en las estructuras y la mitología de culturas posteriores. Aunque no es ampliamente aceptada por la egiptología convencional esperando ser descubiertas. La teoría de la erosión por agua es convincente e implicaría una verdad sorprendente: que existió una civilización avanzada y aún desconocida miles de años antes de la reconocida cuna de la civilización humana. Si la Esfinge es realmente tan antigua, la historia del desarrollo humano podría tener que ser revisada, añadiendo un nuevo capítulo que precede al amanecer del Egipto faraónico. Sin embargo, como ocurre con todas las teorías históricas, se requiere evidencia concluyente y la búsqueda de pruebas adicionales continúa. En este sentido, la Esfinge y el misterio de su origen personifican la búsqueda del conocimiento como un centinela inescrutable. Observa a lo largo de las edades, desafiándonos a descifrar sus secretos y los de la civilización que la esculpió. Número 2. La teoría del contacto precolombino. El viaje de Cristóbal Colón en 1492 es celebrado como el momento crucial de contacto entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Sin embargo, una teoría intrigante sugiere que Colón no fue el primer no nativo en pisar las Américas, sino uno en una larga lista de exploradores que visitaron los continentes siglos antes. En contraste con la narrativa principal del descubrimiento de Colón, la teoría del contacto precolombino postula que muchos grupos de Europa, Asia y África podrían haber cruzado los océanos para visitar o establecerse en las Américas. La evidencia para estos encuentros varía, desde hallazgos arqueológicos hasta interpretaciones controvertidas de textos antiguos y leyendas indígenas. Una de las afirmaciones más conocidas sobre el contacto precolombino es el viaje de los navegantes del norte, comúnmente conocidos como los vikingos. Las sagas de Leif Erikson, quien alrededor del año 1000 después de Cristo estableció un asentamiento temporal llamado Vinland, posiblemente en la actual Terranova, Canadá, cuentan con respaldo de evidencia arqueológica. Los artefactos nórdicos y los restos del asentamiento nórdico en Lands o Meadows respaldan esta afirmación. Un aspecto de la teoría del contacto precolombino es la idea de que los polinesios llegaron a las Américas antes que Colón. Se encontraron batatas, originarias de América del Sur, en islas polinesias, huesos de pollo en América del Sur que coinciden con especies polinesias y marcadores genéticos compartidos entre algunas tribus nativas americanas y polinesios indican posibles interacciones.
Estudios recientes, incluido un importante estudio genético en 2MEL20, sugieren que los polinesios y los nativos americanos tuvieron contacto alrededor del año 1200 después de Cristo. Quizás la afirmación más controvertida es la hecha en el libro de Gavin Menzies, 1421, el año en que China descubrió América. Menzies sostiene que una enorme flota china bajo el almirante Zhang He llegó a América en 1421, casi 70 años antes que Colón. A pesar de ser un tema popular, la teoría de Menzies ha recibido duras críticas debido a la falta de evidencia concreta y a depender de conjeturas. Se han propuesto varias otras teorías de contacto precolombino, como las que involucran a antiguos fenicios, romanos o incluso africanos. Sin embargo, a menudo carecen de la evidencia de respaldo necesaria para obtener aceptación generalizada. El atractivo de estas teorías es innegable. La idea de diversas culturas explorando, comerciando o incluso luchando con sociedades indígenas americanas mucho antes de la llegada de Colón desafía las narrativas tradicionales y añade riqueza a nuestra comprensión de la historia humana. Al mismo tiempo, es esencial aplicar un escrutinio científico riguroso a estas teorías. La verdad que esta teoría oculta es que nuestro mundo podría haberse globalizado en cierta medida, con intercambios culturales y comunicación ocurriendo mucho antes de lo que se pensaba convencionalmente. Número 3. El mecanismo de Anticitera y la tecnología antigua avanzada. Uno de los descubrimientos arqueológicos más notables del siglo XX fue extraído de las profundidades del mar Egeo en 1901. Un equipo de buzos esponja, explorando los restos de un antiguo barco romano cerca de la isla de Anticitera, encontró un extraño artefacto en medio de la carga de estatuas de mármol y cerámica. Este objeto, no más grande que un portátil moderno, fue inicialmente pasado por alto. Sin embargo, pronto desafiaría nuestra comprensión de las capacidades tecnológicas antiguas, conocido como el mecanismo de Anticitera. Este antiguo dispositivo, fuertemente corroído y incrustado después de siglos bajo el agua, reveló un intrincado arreglo de engranajes y placas inscritas tras un examen más detenido. Los intentos iniciales de comprender el mecanismo eran limitados, pero los avances en la tecnología de imágenes en el siglo XXI permitieron a los científicos estudiarlo en detalle sin precedentes. El dispositivo, que data del siglo II a.C., resultó ser una calculadora astronómica de una complejidad increíble. Contenía al menos 30 ruedas dentadas y un mecanismo de pasador y ranura complejo utilizado para imitar los movimientos irregulares de la Luna. Este antiguo ordenador podía rastrear los ciclos del sistema solar, predecir eclipses lunares y solares e incluso modelar la órbita irregular de la Luna. Es el primer dispositivo conocido que contiene una marcha diferencial, que se utiliza hoy en día en casi todos los automóviles. El nivel de sofisticación y miniaturización encontrado en el mecanismo de Anticitera no se volvió a lograr en Europa hasta el siglo XIV, con la llegada de los relojes astronómicos mecánicos. La existencia de este dispositivo implica que debe haber existido una tradición de tecnología mecánica compleja en la antigua Grecia que de otra manera ha permanecido oculta para nosotros. El mecanismo de Anticitera es el primer y hasta ahora único miembro sobreviviente de esta perdida línea de artefactos tecnológicos avanzados. Subraya una verdad asombrosa. Nuestros antepasados eran mucho más capaces tecnológicamente de lo que a menudo les damos crédito. A menudo concebimos el progreso tecnológico como una marcha constante hacia adelante, pero el mecanismo de Anticitera nos recuerda que el conocimiento también puede perderse, que las civilizaciones se elevan y caen, y con ellas su comprensión del mundo. El mecanismo es un vínculo tangible con un pasado donde los límites de la invención y el conocimiento fueron empujados, al igual que hoy, llevándonos a cuestionar cuántas otras maravillas antiguas permanecen sin descubrir o subestimadas. Número 4. La cuestión de la autoría de Shakespeare. ¿Quién fue William Shakespeare? ¿En serio? Esta pregunta ha sido objeto de un intenso debate durante más de 2 siglos. Mientras que la mayoría de los académicos e historiadores aceptan que un hombre llamado William Shakespeare, oriundo de Stratford-upon-Avon, escribió la obra atribuida a él, una teoría persistente desafía este consenso. La pregunta sobre la autoría de Shakespeare, ¿cómo se conoce? Esta teoría sostiene que el hombre de Stratford no fue el autor de las obras que llevan su nombre. Señala una aparente paradoja.
La atemporal universalidad de las obras de Shakespeare y la aguda comprensión de la vida cortesana, las tierras extranjeras y las fuentes clásicas que exhiben, en contraste con lo que se sabe sobre la vida modesta del hombre de Stratford. Quienes cuestionan la autoría de Shakespeare, conocidos como anti-stratfordianos, proponen diversos candidatos alternativos como el verdadero Shakespeare. Estos incluyen figuras ilustres como Sir Francis Bacon, filósofo y estadista de renombre, Christopher Marlowe, dramaturgo contemporáneo, y Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, conocido por su talento literario. La teoría destaca la falta de evidencia documental que vincule directamente a Shakespeare de Stratford con la autoría de las obras y sonetos. Argumentan además que su humilde origen y su educación formal relativamente modesta hacen poco probable que haya producido un cuerpo de trabajo tan amplio y sofisticado. Aquellos que respaldan al conde de Oxford como el verdadero autor, conocidos como oxfordianos, señalan paralelos entre eventos en su vida y temas en las obras de Shakespeare. Oxford era un mecenas de las artes, bien educado, viajado y tenía un conocimiento interno de la corte isabelina, antecedentes que parecen más compatibles con la autoría de las obras de Shakespeare. Los académicos shakespearianos convencionales, por otro lado, rechazan estas teorías, sosteniendo que hay evidencia suficiente para respaldar la autoría de Shakespeare. Hacen hincapié en que la falta de un registro histórico completo es común para figuras de la época y que el conocimiento y la sofisticación de las obras podrían haber sido logrados por un individuo talentoso y ambicioso expuesto a la rica vida cultural de la Inglaterra isabelina. Mientras que la pregunta sobre la autoría es una posición minoritaria, continúa estimulando la discusión e investigación. El misterio en su núcleo revela una verdad fundamental sobre el poder perdurable de la obra de Shakespeare. La universalidad de sus temas, la profundidad de sus ideas y la belleza de su lenguaje hacen casi incomprensible que pudieran ser obra de una sola mano mortal. La pregunta sobre la autoría de Shakespeare desafía nuestras percepciones de genialidad y la relación entre la vida de un artista y su obra. Si las obras de Shakespeare fueron realmente escritas por otro, sugiere una historia oculta de identidades ocultas y genialidad no reconocida. Número 5. La hipótesis sobre el Jesús histórico. La figura de Jesús de Nazaret ocupa un lugar sin igual en la historia humana como la figura central del cristianismo. Sus enseñanzas han dado forma al curso de la historia durante más de 2 milenios. Sin embargo, la hipótesis del Jesús histórico presenta una búsqueda que va más allá de la representación teológica. Busca descubrir al hombre detrás de la imagen divina, la persona histórica en el centro de la narrativa cristiana. La búsqueda del Jesús histórico no es un intento de negar la importancia religiosa de Jesús, sino más bien un esfuerzo por separar la figura histórica de las capas de interpretación, mito y doctrina que se han acumulado a lo largo de los siglos. Este esfuerzo implica examinar los textos no canónicos del Nuevo Testamento y otras fuentes históricas para construir un relato histórico plausible de la vida de Jesús. Clave en esta exploración es la comprensión de que los evangelios no son simplemente documentos históricos, sino textos religiosos escritos por creyentes para creyentes, impregnados de la teología y expectativas de su época. Por ejemplo, las narrativas de su nacimiento, con sus presagios celestiales, visitas de sabios y pastores, reflejan un tropo común en las antiguas biografías para resaltar la naturaleza extraordinaria de sus sujetos. Los historiadores también utilizan el criterio de múltiples atestaciones. Si varias fuentes independientes informan sobre el mismo evento, es más probable que sea históricamente confiable. En el caso de Jesús, eventos como su bautismo por Juan el Bautista y su crucifixión bajo Poncio Pilato son ampliamente aceptados debido a su presencia en múltiples fuentes y su alineación con el contexto histórico. Además, el criterio de disimilitud, que establece que si un dicho o acción de Jesús no refleja la agenda de las comunidades cristianas primitivas y está fuera de sintonía con el pensamiento judío de ese tiempo, es probable que sea auténtico. Esto ayuda a los académicos a separar al Jesús histórico de las ediciones cristianas y culturales posteriores. Sin embargo, la hipótesis del Jesús histórico no está exenta de controversias. La forma en que interpretamos los textos antiguos y los criterios que utilizamos pueden influir significativamente en el Jesús que emerge. Algunos académicos proponen un Jesús que fue un profeta apocalíptico. Otros ven a un maestro sabio, un reformador social o un sanador carismático. Cada interpretación revela tanto sobre nuestra época y nuestros valores como sobre el pasado.
La búsqueda del Jesús histórico descubre una verdad sorprendente detrás de las narrativas religiosas. Hay historias humanas esperando ser contadas. Esta búsqueda nos lleva a ver a Jesús no solo como una figura divina, sino como un hombre de su tiempo, moldeado por y dando forma al mundo que lo rodea. Número 6. La ciudad perdida de Atlantis. Atlantis, la legendaria nación isleña descrita en los diálogos de Platón, Timeo y Critias, ha cautivado la imaginación humana durante más de 2 milenios. Su historia es una historia de advertencias sobre una civilización poderosa y avanzada que cayó en desgracia ante los dioses y se hundió en el mar en un solo día y noche de infortunio. A pesar de ser ampliamente considerada como un mito, han surgido diversas teorías e interpretaciones. Afirmar la existencia real de Atlántida y su posible ubicación según el relato de Platón. Atlántida era una civilización utópica y una poderosa potencia naval situada más allá de las columnas de Hércules, un término que los antiguos griegos usaban para referirse a las rocas flanqueando la entrada al estrecho de Gibraltar. Su repentina desaparición fue un símbolo moral que demostraba el castigo de los dioses por la soberbia humana. Pero, ¿hay más en la historia? La perdurable atracción de Atlántida ha llevado a numerosas expediciones e hipótesis. Algunas teorías sugieren que Atlántida estaba ubicada en el Mediterráneo, con candidatos que van desde la isla de Santorini, devastada por una erupción volcánica masiva alrededor del 1600 a.C., hasta Cerdeña, basándose en las intrigantes estructuras de su civilización nurágica. Otros proponen ubicaciones tan diversas como el Caribe, el Triángulo de las Bermudas, las Azores e incluso la Antártida. La búsqueda de Atlántida revela una verdad más profunda sobre nuestra fascinación humana por el misterio y nuestro anhelo de una edad dorada perdida, ya sea real o alegórica. La historia de Atlántida representa una civilización ideal avanzada más allá de su tiempo, pero susceptible a las mismas fallas humanas y la retribución divina que siguen resonando en nuestra conciencia colectiva. Sirve como recordatorio de la transitoriedad incluso de las sociedades más poderosas, una advertencia de la historia que sigue cautivando nuestra curiosidad y sentido de asombro. Número 7. La realidad de la leyenda del rey Arturo, el legendario líder británico que, según las historias y romances medievales, dirigió la defensa de Gran Bretaña contra los invasores sajones a finales del siglo V y principios del VI, es una figura envuelta en misterio y mito. Sus relatos, ricos en elementos como los caballeros de la mesa redonda, la búsqueda del Santo Grial, la Dama del Lago y la espada mágica Excalibur, han cautivado a millones. Sin embargo, la pregunta persiste. ¿Fue el rey Arturo una figura histórica real o es puramente un producto del mito y la literatura? Las leyendas artúricas, tal como las conocemos, fueron principalmente el producto de la historia de los reyes de Britania escrita por Geoffrey de Monmouth en el siglo XII. Geoffrey retrató a Arturo como un gran rey que derrotó a los sajones y estableció un vasto imperio. Más tarde, estos relatos fueron ampliados y enriquecidos por escritores como Thomas Malory y La muerte de Arturo. Sin embargo, la evidencia de la existencia histórica de Arturo es escasa e inconclusa. No hay mención de Arturo en la crónica anglosajona ni en otras fuentes inglesas tempranas. Las primeras referencias a Arturo provienen de un conjunto de poemas y anales galeses y británicos, muchos de los cuales se han fechado entre los siglos VII y IX, mucho después de la supuesta vida de Arturo. Varias teorías proponen un Arturo histórico. Algunos sugieren que fue un líder militar romano o romano-británico tardío, otros postulan que era una combinación de varias figuras o un héroe mítico. Se han propuesto muchas ubicaciones para la corte de Arturo, desde Caerleon y el castillo de Cadbury en el sur de Gran Bretaña hasta Tintagel en Cornwall. El atractivo perdurable de la leyenda del rey Arturo encapsula una verdad sorprendente. La precisión histórica no siempre es necesaria para que una historia tenga un profundo significado cultural. Independientemente de si el rey Arturo realmente existió, su leyenda se ha convertido en un símbolo del patrimonio británico, encarnando ideales de valentía, liderazgo y nobleza que continúan siendo celebrados, demostrando cómo las historias pueden dar forma a la identidad colectiva y los valores, independientemente de su veracidad histórica. Número 8. La hipótesis del tiempo fantasma.
La hipótesis del tiempo fantasma, propuesta por el historiador alemán Heribert Illig, es una teoría controvertida que cuestiona nuestra comprensión de la cronología histórica. Illig sostiene que el período del año 614 al 911 después de Cristo en el calendario gregoriano, la Alta Edad Media, en realidad no ocurrió debido a inexactitudes y falsificaciones en el registro histórico. Si fuera cierto, actualmente no estaríamos viviendo en el año 2023, sino en el año 1736. La base de la teoría de Illig es una percepción de la falta de evidencia sustancial y documentos históricos significativos de esta era. Además de las presuntas imprecisiones en el calendario gregoriano, Illig sugiere que este periodo de tiempo fantasma fue fabricado por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otón III, el Papa Silvestre II y posiblemente el emperador bizantino Constantino Septimoi, para situarse en el especial año 1000 después de Cristo, alterando documentos existentes y creando cuentas históricas fraudulentas. Aunque la hipótesis del tiempo fantasma generalmente se descarta, encarna una verdad fascinante sobre el conocimiento histórico. Nuestra comprensión de la historia se construye sobre capas de información registrada que a menudo son complejas, fragmentadas y sujetas a interpretación. La forma en que percibimos la historia, el tiempo y la civilización depende de la validez y la integridad de estos registros, independientemente de su credibilidad. Número 9. El mito de la Tierra plana. Una popular falsa creencia histórica es la creencia de que los europeos medievales pensaban predominantemente que la Tierra era plana hasta que exploradores y científicos como Cristóbal Colón y Galileo demostraron lo contrario. Esta percepción presenta una dicotomía entre la ignorante Edad Media y la ilustrada Renacimiento. Sin embargo, la verdad es mucho más compleja y fascinante. Contrariamente a este mito, la comprensión de que la Tierra es una esfera se remonta a tiempos antiguos. Filósofos griegos como Pitágoras y Parménides propusieron una Tierra esférica ya en el siglo VI a.C. Esta comprensión fue fortalecida aún más por filósofos y astrónomos griegos posteriores como Platón y Eratóstenes. Este último incluso calculó la circunferencia de la Tierra con una notable precisión en el siglo III a.C. A lo largo de la Edad Media, los europeos educados eran muy conscientes de la redondez de la Tierra. Eruditos como Tomás de Aquino y Juan Sacrobosco escribieron sobre una Tierra esférica en sus obras. La iconografía de esta época también a menudo representa al mundo como un orbe redondo, orbis terrarum. Entonces, ¿cómo surgió el mito de la Tierra plana? La idea errónea parece haber arraigado durante el siglo XIX. Figuras influyentes como Washington Irving en su biografía ficcionalizada de Colón y Antoine Jean Latron, un académico que buscaba desacreditar a la Iglesia, retrataron a los europeos medievales como creyendo en una Tierra plana. Estas narrativas se popularizaron en las escuelas y la sociedad, reforzando una visión equivocada de la ignorancia medieval. Este mito fue propagado aún más durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX como una herramienta para promover un conflicto percibido entre la ciencia y la religión, a menudo resaltando el caso de la persecución de Galileo por parte de la Iglesia como un ejemplo de oposición religiosa al progreso científico. Aunque el mito ha sido desacreditado entre los historiadores, sigue existiendo en la imaginación popular e incluso en forma de sociedades modernas de la Tierra plana. Número 10. La desaparición de la colonia de Roanoke. La colonia de Roanoke, también conocida como la Colonia Perdida, representa uno de los mayores misterios en la historia de América del Norte. Establecida en 1587 en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte, el asentamiento inglés desapareció apenas unos años después, dejando solo pistas crípticas y generando siglos de especulación y mitología. Gobernada por John White, la colonia de Roanoke albergaba a más de 100 colonos, incluida la nieta de White, Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en las Américas. A finales de 1587, White regresó a Inglaterra para obtener más suministros para la luchadora colonia, dejando atrás a su familia y compañeros colonos. Su regreso se retrasó debido a la Guerra Anglo-Española y no logró regresar hasta 1590. A su regreso, White encontró la colonia desierta sin signos de lucha ni partida apresurada. La única pista era la palabra Croatoan, tallada en un poste de cerca y Cro en un árbol.
Antes de partir hacia Inglaterra, White había acordado una señal con los colonos. Si abandonaban el asentamiento, debían tallar su destino en un árbol o poste. Si su partida era bajo coacción, debían incluir una cruz de Malta. No había cruz, lo que sugería que los colonos no estaban amenazados cuando se fueron. Croatoan era el nombre de una isla al sur de Roanoke, ahora conocida como la isla Hatteras, y hogar de una tribu de nativos americanos aliados de los colonos ingleses. Sin embargo, las inclemencias del tiempo impidieron a White investigar más, y el destino de los colonos quedó en el misterio. La vuelta de White encontró la colonia desierta sin signos de lucha ni partida apresurada. La única pista era la palabra Croatoan, tallada en un poste de cerca, y Cro en un árbol. Antes de partir a Inglaterra, White había acordado una señal con los colonos. Si abandonaban el asentamiento, debían tallar su destino en un árbol o poste. Si su partida era bajo coacción, debían incluir una cruz de Malta. No había cruz, lo que sugería que los colonos no estaban amenazados cuando se fueron. Croatoan era el nombre de una isla al sur de Roanoke, ahora conocida como la isla Hatteras y hogar de una tribu de nativos americanos aliados de los colonos ingleses. Sin embargo, las inclemencias del tiempo impidieron a White investigar más, y el destino de los colonos quedó en el misterio. El misterio de la colonia de Roanoke encierra una verdad sorprendente. Nuestra comprensión de la historia a menudo se construye a partir de fragmentos propensos a lagunas, incertidumbres y la irresistible atracción de lo desconocido. La colonia perdida ha evolucionado de un incidente histórico a una historia cautivadora que resuena con nuestra fascinación por lo desconocido. La multitud de teorías y el interés duradero en el destino de la colonia reflejan nuestro deseo inherente de dar sentido al pasado, especialmente cuando las respuestas definitivas permanecen justo fuera de nuestro alcance.